Hola, buenas noches. Hola, Buenas doctor. noches. Buenas ¿Está noches. bien, ¿Cómo no? está, doctor? Bien, ¿y ustedes? Muy Disculpen, bien, gracias. pero estaba con un problema técnico desde Bedelía. Le tuve que avisar para que abrieran. Así que bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, descontando que la semana que viene rindo familia, todo bien. Y bueno, la facultad es así. Hay días que toca liviano y hay días que toca muy duro. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. Es lo que hay. Por suerte no es un secundario. Está rico el chicle, Natielo. Bueno, ¿cómo venimos? A ver, las caras. Pocas caras veo. Pocas caras veo. Veo mucha pantalla negra. Después aparecen los lamentos en el día del parcial. Yo voy anotando cuáles son las pantallas negras que aparecen y cuáles no. No tengo cámara. Bueno, no hay problema. El que no tiene cámaras, no hay problema. ¿Cómo venimos con el estudio? Me he enterado también que hay algunas que estudian ciencias económicas y que por ahí nos podrían ayudar a dar el módulo de capitales. Hay más de una en la cursada. No quiero decir Natielo, no quiero decir Gianni, no quiero decir tantas cosas más, pero bueno, las escucho. ¿Algo para decir en ejercicio del derecho de defensa? ¿Nada? No, doctor, usted también estudió, así No, que no. dejamos Sí, a usted, bueno, por favor. no. No. A ver, Gianni, ¿qué tiene para decir? ¿Gianni no tiene nada para decir? No. ¿Nada, Gianni? ¿No? ¿Seguro? ¿No estudia ciencia económica? Sí, estudio. ¿Vio? Y ya está, tengo dos que me pueden ayudar con lo de la masa monetaria, lo del cálculo de la duration modificada y todas esas cosas. Así que mercado de capitales. Garza, que es el látere, siempre está ahí siendo el contradictor necesario como un síndico. ¿O no, Garza? ¿Cómo andás, Néstor? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, 10 puntos. Ahí vi que pusieron en el grupo, creo que fue algo sobre un libro. Creo que fuiste vos. A ver, perdón, me voy a fijar. Y no le contesté. Está en ruso. Bueno, el que escribe en ruso porque le encanta. ¿Sí? Ese libro es de procesal civil, no es de comercial, ni de civil. Es procesal, civil y comercial. Una materia totalmente distinta. Es todo proceso eso. Es todo derecho procesal. Les digo por las dudas, por si lo quieren comprar, me parece perfecto si están estudiando procesal, pero además está con el Código de Nación eso, así que hay que tener cuidado. Bueno, Gianni y Natielo me van a tener que ayudar con bancos hoy, porque eso seguro que lo vieron. Bueno, vio como la facultad auscultatoria del Poder Judicial lo deja a uno, empieza a conocer de todo. Bueno, ¿cómo vamos para la semana que viene? Primera pregunta, ¿cómo estamos? Los que se están mudando también pueden responder, si hay alguno que se esté mudando. ¿Qué sé yo? ¿Estamos bien o más o menos? Todo Ahí. silencio, hacen cara como diciendo estamos re perdidos. Ahí. ¿Cómo venimos? ¿El ahí es bien o el ahí es mal? Más bien bajo que pone mal, acá. pero ahí. Depende que me pregunte. Depende qué te pregunte. Y bueno, pero si le adelantamos las preguntas va a ser como un poco fácil, ¿no? ¿No les parece? Bueno, vamos a hacer una cosa. Venimos como Racing. Acaba de desaprobar el primer alumno de comercial, Julián Colomena. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos mucho. Ni yo me animé a tanto, doctor, ¿eh? Ni yo me animé a tanto.
Claro. Mirá cómo querés mitigar lo tuyo ahora, también escudándote en Colomé, bajo ningún punto de vista. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Cómo venimos con el repaso de las otras bolillas y con los otros profesores? ¿Bien o más o menos? Están todos silenciados hoy, están Estamos sin palabras. sin palabras, sí, pero por lo atónito, por lo incomprensible de la situación, por lo desbordados, por tantas cosas podrían ser. No va a haber... no va a haber multiple choice, va a ser oral, ¿sí? Eso ya se lo adelantamos. Lo más seguro es que sea... vamos a empezar a descomprimir. Primero, las preguntas, tranquilos, si hay alguien... En principio no damos para preparar tema, tratamos de estar los 4 y ahí tiramos una pregunta. Si la responden medianamente bien, va a la segunda. Si la responden, afuera. Pasaron al segundo parcial. No es tan difícil. ¿Sí? Si responden la primera mal, hay otra más. Si la empatan, es decir, si la responden bien, vamos a otra más. Si la segunda ya no la podemos empatar o está floja, vamos a otra más igual. Y ya si está mal o la tercera está mal o no alcanza, vamos a recuperatorio porque la presunción, nosotros aplicamos esto, la presunción en favor del estudiante la hacemos en el recuperatorio, que es cuando corre riesgo de perder la materia. Entonces, ante la duda, la presunción en el recu, no en el parcial. ¿Sí? ¿Está? Para que quede claro. Es decir, si vienen flojos, están perdidos, uy, no me acuerdo, estoy nervioso, porque siempre surgen esas palabras. Ay, tengo familia, tengo que rendir todas esas cosas que son ciertas, pero una semana más para estudiar. ¿Sí? En el recuperatorio, cualquiera de los dos, sea del primero o del segundo, siempre la duda a favor del estudiante. En caso de duda, se aprueba. ¿Está claro? ¿Sí? Queda claro, ¿no? En caso, un 2-0 se da vuelta con un 3-0, pero no se da vuelta con un 3-0. El 2-0 quedan 2-0, pues si no ya es goleada después. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo era chico, una goleada eran 6-0? Ahora te hacen 3 goles y te dice que te golearon. Eso es muy flojito lo de hoy en día. No, es irreductible. Bueno, esa es un poco la idea para que se vayan complementando. Tranquilos, las preguntas no van a ser nada del otro mundo, de lo que nada que no se haya dado, en principio. Obviamente nosotros no vamos a salir con un martes 13, pero en principio vamos a tomar todas cosas que dimos, lo que no significa que ustedes no tengan que leer el material que se dio en el campus y que por ahí acompañamos también acá, y algunas otras cositas, los que graban clases, los que ven las clases presenciales, las clases por el canal. Entonces, en principio, para que después nadie llore, estamos en una universidad, ¿sí? No estamos en un secundario. Acá no hay papá, no hay mamá, no hay amonestaciones, están ustedes y nosotros, nada más. Entonces, ustedes ya van a ser profesionales. Entonces, imagínense que se les esté venciendo 3 cargos vencidos en 3 contestaciones de demanda y que le van a ir a decir al juez: doctor, sabe que tengo 2 plazos vencidos, también 2 cargos vencidos para contestar en familia, así que si me da la posibilidad, lo estoy... Y después ya el gravamen es irreparable en el ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, tratemos de empezar a encorsetarnos ahora de cómo es la cuestión afuera. Eso por otro lado. Si tienen ganas de estudiar, aprovechen a estudiar todo lo que quieran ahora, porque después el tiempo es tirano. Siempre digo, para los que estudiamos otras carreras también, es mucho más fácil hacer cualquier otra carrera y abogacía que abogacía y otra carrera. Y si las hacen a la vez, fantástico, pero siempre les va a costar más ir de la abogacía a otra cosa que de otra cosa a la abogacía. Entonces, si quieren empezar a estudiar, aprovechen a hacerlo ahora, estudien idiomas, estudien otras carreras universitarias que tienen a disposición, si quieren, si les gusta, si les parece, si no les parece, está todo ok. Con abogacía está más que bien. A mí me encanta, por eso elegí abogacía, pero qué sé yo, cada uno, artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Hace de su vida, rompamos los mitos, lo que quiere, ¿sí?
Desmitifiquemos todo. Hace de su vida lo que quiere, en los términos del artículo 19 de la Constitución, en la medida que no tenga una esfera de trascendencia pública. ¿Hasta acá vamos? Va a ser así de simple, no va a ser difícil, no se preocupen. Obviamente, como cualquier examen, es una situación tensa, nerviosa, hasta cuando todos nosotros somos grandes y vamos a rendir al Consejo de la Magistratura, también nos ponemos nerviosos. Entonces, es normal. Lo que sí les voy a pedir, y esto lo van a aprender con el tiempo, no estudien para el parcial. ¿Sí? No estudien para el parcial. Es decir, estudien para ustedes. No se maten, no se droguen al cohete por un parcial pedorrongo que no vale la pena. Ya todos hemos pasado por eso. No vale la pena. Estudien para ustedes. Si llegan, llegan. Y si no llegan, más vale ponerse negro una vez que no colorado todos los días. Mire, no llegué, eso no lo vi. ¿Se entiende? Entonces, porque después andan corriendo. Tengo una anécdota con un amigo que después andan corriendo 4 horas después del parcial porque se tomaron toda la guaraná que había en el mundo, o no sé si la tomaron o qué hicieron, y no paraban de dar vuelta a la Plaza Dorrego porque estaba 50 horas después del parcial. Entonces eso no sirve de nada. Nota. Vieron que la cara delata todo, ¿no? La cara delata las mentiras, las sorpresas y bueno, las ojeras y la cara de cansancio delata todo. Dice, este chico tuvo, o esta chica tuvo 20 horas sin dormir para llegar a leer todos los temas. No se maten, eso no vale la pena. Si lo quieren hacer, háganlo como experiencia para decir, no, me quedé 34 horas estudiando comercial porque estaba Cataldo, que es malísimo, y no vale la pena. Quieren vivirlo, vívanlo. 19 de la Constitución, de nuevo. Después, a ver, tampoco se descoquen leyendo lo que nosotros damos por ahí en otros idiomas, no se abrumen con esas cosas, no pasa nada si no se sabe, es simplemente, lo que importa es que en definitiva sepan la ley, pero el derecho comercial es un poquito más que la ley, entonces tratemos de ser frondosos en todo, pero tampoco se vuelvan locos, ¿sí? Con ese panorama arrancamos y continuamos con la parte de bancario. Ya habíamos dicho que las normas de estructura, no de estructura y superestructura, porque si no suena muy marxista, y además no tiene nada que ver acá con esto, pero las normas de estructura del sistema bancario, o como se denominan la ordenación bancaria, o el ordenamiento bancario, está dada por la Carta Orgánica y la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Intangibilidad de los Depósitos, y lo que habíamos mencionado en la Ley de Defensa del Consumidor, conjuntamente con el Código Civil y Comercial, porque en el capítulo de contratos bancarios aparece la situación de los consumidores bancarios o usuarios bancarios. Suena raro hablar de consumidores, pero en realidad es una palabra, ¿no? Porque uno lo tiene asociado más a lo penal, pero lo cierto es que el derecho de consumo, como estatuto de orden público, corta transversalmente varias ramas. Fíjense que ustedes lo vieron en el módulo 1 y 2 del programa de Derecho Comercial. ¿Estamos? Entonces, fíjense, cuando nosotros decimos transversal, al ser el orden público, ahí en la bolilla 1 hay un punto que dice tensión entre el derecho mercantil y otras normativas. Entonces, ahí aparece una tensión. Otra tensión que aparece es, por ahí, ahora ya se eliminó del programa, es la de la defensa de la competencia, que quizás lo vamos a ver más también cuando veamos derecho de propiedad industrial, porque ahí aparece como una tensión permanente entre el derecho de propiedad en los términos del 17 de la Constitución y el derecho de defensa de la competencia en los términos del 42 de la Constitución Nacional, en el sentido de la existencia y protección de los monopolios legales y naturales, en términos económicos. Y ustedes dirán, oh, pero ¿cómo los monopolios? Sí, nuestra ley permite los monopolios. Nuestra ley, a pesar de que se llame antimonopólica, no es una ley antitrust en los términos del derecho anglosajón, sino que es más bien de corte o raíz continental europeo, derivado del Tratado de Roma, del carbón y del acero, de 1955, y ahí lo que se prohíbe es el abuso de posición de dominio, en los términos del artículo 4 de la 25.156, modificada por la 27.742. Pero más allá de eso, fíjense que el Código Civil y Comercial lo trata en los artículos 9 a 12, el abuso de posición de dominio en los contratos. Un poco
el corte transversal de la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 9 a 12, al prohibir el abuso de posición de dominio, también se cuela, si se quiere, no se cuela, sino que se cuela de colarse, como existía en procesal penal la secuela de juicio, en aquel momento no es esa secuela, acá secuela en el sentido de colarse con fuerza imperativa el tema en la ordenación bancaria. Y fíjense que casi toda la ordenación bancaria también es imperativa. Pero es imperativa de carácter normativo, legal desde el punto de vista de la ley, ¿no? Y también desde el punto de vista administrativo, porque todas las disposiciones que dicta el central también son legales y son de orden público y las partes no pueden disponer de ellas. Entonces, ojo, porque fíjense que como que el Banco Central juega un rol de policía bueno, policía malo también, ¿no? Controla los bancos, pero también ejerce una superintendencia de control sobre el tema consumidores. De hecho, dicta resoluciones en materia de consumidores el Banco Central de la República Argentina. Entonces, ¿qué es la importancia que tenemos? Que la ordenación bancaria en realidad tiene normativa en donde la ley es de naturaleza diversa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene normativa de fondo estructural, que es la Carta Orgánica del Banco Central. Normativa de fondo estructural, que es la Ley de Entidades Financieras. La Ley de Intangibilidad de los Depósitos. Pero también tiene la ley penal, porque el librar cheques sin fondos, haciendo eso una estafa, es un delito de estafa. ¿Sí? Es decir, toda la parte reglamentaria penal de materia de cheques, de materia de control de cambios, es legislación penal, punitiva. ¿Sí? Alguna de carácter federal, otra de carácter... de la ley de cheques, que es el título de crédito por antonomasia en materia bancaria. Perdón, se cortó recién, doctor. ¿Desde el examen o...? Lo que pasa es que yo corrí la computadora y ahí. Reitero, que la normativa, en materia bancaria hay normativa de naturaleza penal, hay normativa de naturaleza estructural, comercial y Se corta, doctor. Me parece que lo perdimos ahora. Debe estar andando mal la cuenta, capaz. Perdón, se cortó, me vine para adelante a mi casa. ¿Se escucha bien ahí ahora? Ahora sí. Ahora sí. Se escucha bien. Sí. A ver, esperen que voy a cambiar la configuración. Ya está, listo, está cambiada. Bueno, les decía, en materia de ordenación bancaria que existe esta multiplicidad de caracteres normativos o de naturalezas normativas en donde justamente hay delegación normativa por parte del Congreso Nacional en la ley de cheques
al Banco Central para la reglamentación de todo lo que tenga que ver con la cuenta corriente bancaria, con el cheque, con todas las que son las operaciones pasivas. En esa inteligencia también aparece algo que nosotros dijimos la otra clase que íbamos a analizar, y que aparece en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, y que es el tema de la regularización y saneamiento de entidades financieras en crisis, más precisamente una de las instituciones que aparece dadas en la normativa, que es la exclusión, la denominada exclusión de activos y pasivos. Técnicamente la exclusión de activos y pasivos ha sido por decirlo de alguna manera, el modo más eficiente que ha encontrado el Banco Central de la República Argentina para tratar de proteger en definitiva lo que es la fe pública o la confianza pública en ¿qué? En los depósitos de los ahorristas. Porque como decíamos nosotros la otra vez, esto aparece en todos los libros de economía, el tema aparece en Piketty, en Samuelson, todos los libros de economía. En realidad, toda la economía se basa en parte en la confianza, del desplazamiento de los términos adquisitivos, del poder adquisitivo de la unidad superavitaria para la deficitaria. Entonces, si no hay confianza en ese desprendimiento, el sistema se cae, porque sin banco el sistema no funciona. ¿Y desde cuándo no funciona? Y desde el momento en que la Constitución ha adoptado un sistema de economía capitalista del libre mercado. ¿Se va entendiendo? Entonces, esto no lo inventamos nosotros, es lo que sostiene la Constitución, incluso en el artículo 42, cuando reglamenta los derechos de los consumidores, pero no es el único derecho que aparece mencionado en el desplazamiento o en el contexto del artículo 42, en los nuevos derechos y garantías incorporados por la Constitución del 94. Entonces, ahí, en este sistema, nosotros habíamos dicho que la ley 24.485, que había venido a establecer el tema de la intangibilidad de los depósitos. ¿Qué significa la intangibilidad? Que los depósitos que depositan los ahorristas en los bancos o los clientes en los bancos van a estar garantizados, y que el Banco Central va a garantizar por determinado monto de los depósitos un determinado monto. Y ahí aparece en el año 95 un decreto que crea una sociedad de seguros de depósito, ¿sí? Seguros de depósito, sociedad anónima, que se denomina SEDESA. Esos seguros de depósito son los seguros que garantizan los depósitos en los bancos. Todo eso, nosotros la otra vez hablamos de M1, M2, M3, M0, todo eso no lo vamos a explicar hoy porque es la masa monetaria y el circulante, y los depósitos a la vista y todo eso. Si quieren googlearlo, googleenlo. No hay ningún tipo de inconveniente, pero lo que sí me interesa es explicar el rol del Banco Central en el ejercicio de su superintendencia con relación a las entidades financieras. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el Banco Central, primero nosotros habíamos dado un detalle de color hace pocas clases y dijimos, ojo con el tema de sujetos de derecho, ¿sí? Ojo con el tema de sujetos de derecho, de sujetos concursables y sujetos concursables que no son sujetos de derecho. Porque justamente en el caso de los bancos, no son sujetos concursables a pesar de ser sujetos de derecho. Artículo 2 de la Ley 24.522 de concursos y quiebras. Es decir, que los bancos no se pueden concursar y no pueden quebrar. En principio, por aplicación de la Ley de Quiebras. ¿Estamos? Sin perjuicio de que hay antecedentes como Banco de Entre Ríos, Versa S.A., sobre autorización para funcionar y demás, que son tres supuestos en donde se han concursado bancos. En realidad, nosotros habíamos dicho que para ser banco, de acuerdo a la Ley de Entidades Financieras, uno tenía que ser o una sociedad anónima o una sociedad cooperativa, porque persona física no podía ser banco. Y ningún otro tipo societario que no sea esas dos clases de sociedades. Sociedades por acciones, sociedad anónima y sociedad cooperativa, la ley en general de sociedades, obviamente, y la ley 20.337 de sociedades cooperativas, a la cual se le aplica subsidiariamente un régimen supletorio de las sociedades anónimas. Por eso la ley establece esta suerte de tipología objetiva comercial. ¿Por qué?
porque en realidad es la que establece una responsabilidad limitada al aporte societario. Por eso son anónimas. Falta algo que se denomina en las sociedades que se llama affectio societatis. Uno no puede determinar quiénes son los socios de esas sociedades. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a esta clase de sociedades. Y la responsabilidad, como no existe la teoría del ultra vires en el sentido de traspaso de la responsabilidad de la sociedad a la de los socios, al patrimonio de los socios, eso no existe ni en materia sucesoria ni en materia societaria, a excepción de que haya alguna acción de recomposición. ¿Sí? Que después eso lo veremos más adelante. Pero más allá de esa cuestión, nosotros tenemos que ver que, dado ese carácter de que los bancos no pueden concursarse y solo quiebran en la medida que lo autoriza la ley de entidades financieras, no la de quiebras. ¿Por qué? Porque la ley de entidades financieras prevé la quiebra, pero como régimen de aplicación supletoria, la ley 24.522, porque el régimen es administrativo o es judicial, pero en los términos de la ley de entidades financieras. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad bancaria o una sociedad anónima o cooperativa que ejerce la actividad comercial bancaria se encuentra en crisis? Porque puede pasar. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Imagínense que haya pasado alguna vez en Argentina que algún banco haya quebrado o se haya ido con la plata. Raro, pero ha pasado. Ha pasado, prácticamente desde que se inventó el país ha pasado siempre. Con lo cual, evidentemente fallan. Las cosas, si las quieren probar, pruébenlas en la Argentina, que acá se puede probar de todo. ¿Sí? La prueba de lo jurídico aparece en nuestro país, Banco Piano, pero Banco Piano es uno. Hay tantos otros. Yo les digo, no sé si hay alguien de Balcarce, pero ¿conocen el Banco Balcarce? ¿Conocían que había un banco que se llamaba Balcarce? Bueno, ese Banco Balcarce quebró también. En realidad no es que quebró. En realidad se sometió a una exclusión de activos y pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos esta situación. Nosotros tenemos una entidad, ¿sí? Societaria que quiere ser banco. ¿La constituyen como sociedad anónima, como cooperativa? ¿Están autorizados para funcionar como banco? No. ¿Qué necesitan? La venia del Banco Central de la República Argentina. Una vez que el Banco Central les da esa venia, que es en realidad la autorización reglada, se llama. ¿Sí? Es una autorización reglada. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir todos los requisitos que establece el Banco Central, cumpliendo con la Carta Orgánica del Banco Central y con la Ley de Entidades Financieras y el Estatuto Societario del cual se trate. Ahora, ¿esto qué significa? Y un agravamiento en el sistema de llevar la contabilidad, porque hay que disponer, tiene que llevarse la contabilidad conforme lo que dice el Banco Central en sus reglamentaciones, el tiempo de rendición de cuentas por vía de la llevanza o teneduría de libros no es lo mismo que en una sociedad común, el ejercicio económico suele ser de 1 año, en los bancos es menor, al igual que en las sociedades de bolsa. Entonces, ahí le da la autorización ¿para qué? Para captar fondos públicos. Para captar fondos, con esa autorización capta fondos del público ahorrista. Si no, no se puede, está prohibido. Es un delito la captación ilegítima porque es una estafa. Nadie puede captar fondos si no son bancos. O alguna de otra de las figuras que establezca la ley de entidades financieras, pero siempre bajo el control del Banco Central. Ahora, supongamos que esto funciona bien. Cada 6 meses o en tiempo que disponga el Banco Central, manda inspectores. Y en una de esas inspecciones se dan cuenta que el banco está funcionando más o menos. ¿Sí? Entonces, cuando el banco funciona más o menos, ¿qué empieza a pasar? Le empiezan a decir, ojo que te estamos controlando, ojo que tenés que cumplir con estas metas, ojo que estás en rojo en el Banco Central con los adelantos. ¿Vieron cuando se habla de redescuento? Bueno, los redescuentos en realidad vienen como consecuencia de los descuentos bancarios. Así como los particulares van a los bancos y firman el contrato de descuento como operación activa, ¿sí? El contrato de descuento, ¿se acuerdan lo que eran, no? Mire cómo me van a ayudar Gianni y Natielo ahora a decir que eran los intereses devengados y los intereses no devengados en la venta de los títulos. El contrato de descuento bancario no es nada más ni nada menos que vender un título de crédito al banco. Un título de crédito no vencido.
Entonces, ¿qué me hace el banco? El banco me va a adelantar el capital de ese título. Ahora, ¿me va a adelantar todos los intereses o me va a pagar solamente los intereses devengados? Porque en realidad los no devengados son una operación de crédito que no se cobró todavía, ¿se entiende? Entonces, eso que se reglamenta y se registra contablemente con operaciones, obviamente con operaciones de activo, con operaciones de pasivo, pero también con operaciones de resultado, implica, en realidad, venderle un adelanto de plata que yo no la tengo al momento de finalizar el título porque todavía no venció. Ese descuento, que funciona de manera similar al forfaiting, el forfaiting para operaciones exteriores, nada más que la única diferencia es que, acá voy a tener que explicar algo que está relacionado, hago un paréntesis, o si no lo hago después, y quiero explicar dos cosas que son fundamentales y que deberíamos saber a esta altura como para empezar a trabajar en serio. Lo voy a poner así porque si no estoy incómodo. Y que es el concepto de los diferentes conceptos de solidaridad mercantil, en el sentido de que una cosa es la solidaridad común, otra cosa es la solidaridad mercantil en los términos del Código Civil y Comercial y en los términos de la Ley de Entidades, de la Ley General de Sociedades, y otra cosa es la solidaridad cambiaria. Todas son distintas. ¿Tá? Ustedes fueron a obligaciones, saben lo que son las obligaciones solidarias, pero en materia mercantil lo de la solidaridad se complejiza, porque no es lo mismo la solidaridad que emerge de una obligación pura y simple, sea de naturaleza comercial o civil, que la responsabilidad solidaria que surge como consecuencia de la constitución de un ente societario, en los términos del artículo 56, por ejemplo, de la Ley General de Sociedades, cuando establece que los socios son solidariamente responsables por las sentencias dictadas contra la sociedad, en los términos en que ahí hay subsidiariedad, y otra cosa distinta es la solidaridad que emerge de los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Hasta acá vamos. Y otra cuestión distinta también es la solidaridad que emerge de las sentencias de daños y perjuicios contra las aseguradoras. Pero como esa cuestión de la aseguradora no lo vamos a ver ahora, la vamos a ver adelante, porque en realidad hay una concurrencia, son obligaciones concurrentes, vamos a ceñirnos solamente a estas. Cuando ustedes firman o suscriben un título de crédito, digo, título de crédito igual a cheque, cheque común, cheque de pago diferido, pagaré, letra de cambio, todos esos son títulos de crédito. Y ustedes saben que los títulos de crédito, en virtud de lo que establece el artículo 7 y 8 del Decreto Ley 5965 del 63, ¿sí? Establece, el artículo 7 y 8 del Decreto Ley, establece la autonomía y la abstracción de los títulos, pero fundamentalmente establece el principio de que todo aquel que suscribe un título de crédito queda personalmente obligado por ese título de crédito. Y si yo lo traslado, es decir, lo hago circular, ustedes hasta ahora conocen una sola manera de hacer circular los derechos, que es por vía de un contrato, que se denomina, supongamos que fuimos a contrato, cesión, GES, es así, se denomina cesión de créditos de deudas o de la posición contractual, ¿sí? Nosotros en materia de títulos de crédito no existen, se puede ceder por vía de contratos, pero básicamente los títulos de crédito circulan por su propia naturaleza, por una ley propia de circulación, por los carriles propios de circulación, por un instituto propio de la ley de circulación, que es el endoso. Y el endoso justamente es un acto unilateral por el cual se transmite la propiedad de ese título, en principio. Ahora, ese endoso que se hace, que es de naturaleza comercial y goza de los beneficios que posee la propia ley cambiaria, puede tener varios efectos. En el efecto normal,
el endoso sigue provocando la misma abstracción y autonomía que establece el artículo 7 y 8 del decreto ley 5965/63. Pero si nos vamos al artículo 22 de la ley de cheques, 24.452, modificada por la 24.760, el artículo 22 utiliza el endoso como forma de transmisión, pero con los efectos de un contrato de cesión de créditos. Tarea para la semana que viene. Una cosa es el endoso común y otra cosa es el endoso con los efectos de la cesión de crédito. ¿Por qué? Porque el endoso con los efectos de la cesión de créditos rompe con la autonomía del giro cambiario y traslada todos los vicios propios del título. ¿Por qué? Y esto, si ustedes se lo ponen a pensar, es una cuestión muy simple. ¿Por qué? Porque en realidad, en el derecho, la autonomía es la excepción de los giros o de las relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque justamente rige otro principio en materia de traslados de obligaciones y de cesiones de la posición contractual o de posiciones. ¿Cuál es cuál? El del nemo plus iuris. ¿Se acuerdan de ese, de Civil 1? El nemo plus iuris, que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. Eso en materia cambiaria no rige. Se excepciona porque se aplica el principio de la autonomía. Entonces, cuando eso ocurre, ahora todo esto tiene una razón de por qué lo estoy explicando. Estoy haciendo una clase rápida de cambiario. En materia de derecho cambiario, en donde la solidaridad es distinta, la ley de circulación también es distinta. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando uno endosa y transmite con tres efectos. El efecto BTL se llama. El efecto vinculante, el efecto traslativo y el efecto legitimante. Esos tres efectos se trasladan con un simple endoso. ¿Y qué significa? Que cuando yo endoso un título de crédito, si no aclaro nada, quedo obligado también por la deuda originaria. Por eso es vinculante. Quedé obligado con la obligación cambiaria originaria, aunque no haya sido el que la generé. Pero también es traslativo, porque traspasa la propiedad del título. Y también es legitimante porque autoriza el cobro de ese crédito. Ahora, y acá vienen las diferencias, cuando yo hago un contrato de descuento bancario y vendo ese título de crédito, lo endoso a favor del banco. Pero el banco puede ir contra toda la cadena. Exactamente. Pero solamente en el contrato, claraje es, en el contrato de descuento bancario, porque todo endoso que se hace en un cheque anterior a la recepción bancaria o de su rechazo, la ley y la OPACI cuando reglamenta dicen que ese cheque, ese endoso es recibo, es el endoso que el banco me recibe el crédito para depositar y cobrarlo en la cuenta. Si yo lo vendo en los términos del descuento, ese endoso ya no es recibo y es legitimante. ¿Se va entendiendo? Quedé obligado, cuando le vendí ese título al banco, que me adelantó la plata, quedé obligado para con el banco también. En caso de que si al banco no le pagan, me va a venir a cobrar a mí. ¿Quedó claro? Ese es el contrato de descuento bancario. Más allá de los intereses, de vengado o no de vengado, que eso está bien, porque es una manera de registrar lo percibido y lo devengado y lo que se va a devengar. Por eso contablemente se hace una diferenciación entre, ¿sí?, intereses devengados e intereses a devengarse. Más allá de eso, lo importante es que acá me van a cobrar un adelanto, una comisión por el adelanto. Voy a quedar obligado por ese contrato en el caso de que no se pague a que yo lo tenga que satisfacer como garante, porque el efecto vinculante es eso, que cada uno que forma parte de la cadena cambiaria es garante del pago. ¿Está? A diferencia de lo que ocurre en el contrato de forfaiting. ¿Ustedes ya vieron con Sandrita financiación crédito para financiación a la exportación? ¿Contrato crédito documentario? ¿Vieron? ¿No vieron crédito documentario? Bueno, cuando vean crédito documentado o crédito documentario, que es una operación activa bancaria, ¿sí? Cuando
alguien vende mercaderías en el exterior y hay otra persona en el exterior que las compra, ¿cómo le parece que se financia eso? ¿Que nos mandamos un mail y decimos, che, hacé por Mercado Pago y cobralo? ¿O que intervienen bancos? Intervienen bancos. ¿Estamos? Y esos bancos lo que generan son créditos de financiación para la exportación. Es decir, el vendedor entrega la cosa, pero tiene que cobrar la platita. Entonces se conectan dos bancos, uno del domicilio del vendedor y otro del domicilio del comprador, y entre ellos se realizan las acreencias o se realizan los depósitos pertinentes. Esto funciona una suerte medio parecido al swap, pero distinto. Eso lo vamos a ver después del parcial. Mire la fe que le tengo. Mire la fe que les tengo. Después del parcial vamos a ver lo de swap, ¿sí? Como contrato derivado. Entonces, cuando estos muchachos se financian la exportación, ¿sí? Cuando se financian, los bancos financian la exportación, puede ser que al vendedor exportador le hayan vendido, le hayan comprado, pero le hayan entregado títulos de crédito en parte del pago del crédito, de la cosa, ¿sí? Y si le entregaron títulos de crédito o títulos financieros, en el contrato de forfaiting lo que hace el exportador que vendió las mercaderías y recibió los títulos o los documentos, se los vende a otro banco. Se los vende a un forfaiter, ¿sí? Que le adelanta la plata. Quiere decir que el forfaiting es lo mismo que el descuento bancario, nada más que a nivel internacional. Ahora, la única diferencia que tiene ese contrato de forfaiting con el descuento bancario, no se me duerma Callao, sé que está aburrido, pero de eso se trata el derecho mercantil. El contrato de forfaiting se celebra, ¿sí? El contrato de forfaiting se celebra, pero el exportador que endosa los títulos no garantiza el pago de los mismos. Es decir, el endoso no es vinculante. ¿Está claro? Se lo digo porque estaría bueno que en alguna preguntita que hagamos, por ahí aquellos que manejan más economía, o que manejan más o entienden más cómo funcionan las cosas, ¿cuál es la diferencia entre el descuento y el forfaiting? Aparece muy bien explicado por el doctor Miguel Ángel Acosta en una revista de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, sobre el contrato de forfaiting. Creo que está en el campus, y si no está, lo subimos en la medida de lo posible. Ya tengo tantas cosas para subir que me van a odiar si se las subo. Así que más vale que, porque después si no me matan en los chats diciendo no, este Cataldo no se le entiende nada, da artículos en inglés, todas esas cosas que, mire cómo se ríe Trujillo, ¿es cierto Trujillo, no? Entonces, como pasa eso, prefiero decírselos ahora para que después se acuerden de mi madre tranquilos y yo ya le pueda avisar a ella que ustedes se van a acordar de ella. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿cuál es la impronta de todo esto? Justamente que en este tipo de operaciones los bancos controlan, pero no solamente controlan, sino que también juegan. Y todo esto es derecho financiero, acá hay finanzas, acá hay plata, nada, yo se los dije el otro día, nada es filantrópico en el derecho mercantil. Y el banco tiene un negocio, y su negocio justamente participa en un activo financiero que, por antonomasia, que es el dinero, no solamente como bien de cambio, sino también como, se lo decíamos la otra vez, si ustedes se ponen a analizar desde el punto de vista obligacional, el dinero es una excepción al principio de identidad del pago. ¿Sí? Como moneda, papel, ¿se acuerdan eso? Papel, moneda, moneda, papel. ¿Por qué? Porque sin ser la obligación, la ley autoriza a cancelar esa obligación, o en la especie comprometida o en moneda de curso legal. Entonces, el dinero como moneda de curso legal, fíjense que una obligación en pesos cancelada con dólares no estaría cancelada en términos obligacionales. Ahora, ¿ustedes reciben dólares? ¿La tienen por cancelada, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero en realidad ahí lo que hicieron es truequear. Truequearon una cosa, que es la moneda extranjera, por otra deuda, por una deuda, ¿sí? La cancelaron. Igual ¿dónde firmo? Dicen. Bueno, sí, todos queremos firmar. Pero
¿Qué pasa ahí? Ahí hay un desinterés del acreedor en perseguir porque ya hizo negocio. No solamente hizo negocio porque no le importa al acreedor si considera legalmente que está cancelada o no la obligación, sino que se le canceló en lo que se conoce como moneda dura. No se le va a depreciar, aunque todas las monedas se deprecian. Porque es normal, la depreciación es constante, es una amortización constante de la moneda. Entonces, eso pasa. En algunos lugares pasa más rápido, como en Argentina, que se deprecia a valores constantes, entre un 3,5 y un poquito más por mes. Pero, bueno, eso quedará para los monetaristas, no es del caso de hoy. Cuando nosotros analizamos esta cuestión, y vuelvo al tema de las diferencias de la responsabilidad, que esto se los voy a aplicar la clase que viene para que no se asusten, los bancos se encargan de analizar todo este tipo de operaciones y controlarlas. Cuando analizan y ven que la entidad financiera entra en crisis, empiezan a destinar una batalla de medidas para que salga de esa crisis. ¿Sí? Entonces ahí aparece el capítulo de reestructuración, o mejor dicho, regularización y saneamiento de las entidades financieras en crisis. Cuando empezamos con la regularización y saneamiento de las entidades financieras en crisis, uno de los capítulos en los que aparece esta reestructuración es la del justamente 35 bis. Artículos largos si los hay. ¿Y qué dice el artículo 35 bis? Que cuando luego de una serie de controles el Banco Central advierte que no remonta la posición económica o la situación económica de la entidad financiera, por un acto administrativo del directorio del Banco Central, establece lo que se conoce como afectar a la entidad financiera en crisis a una regularización y saneamiento de la misma por vía de lo que se denomina exclusión de activos y pasivos. ¿Está? Que técnicamente eso lo pone en un acto administrativo. El acto administrativo, ¿saben cómo fueron administrativo? Administrativo es un acto que los actos administrativos todos se dictan en virtud del mérito, la oportunidad y la conveniencia. ¿Sí? Esa es la ratio legis, rindo el viernes, dice Natielo. Bueno, se dictan en virtud ¿sí? El órgano que está encargado de esa situación, el único legitimado, se dicta en virtud del mérito, la oportunidad y la conveniencia. Si en virtud del mérito, la oportunidad y la conveniencia, el Banco Central dice esta entidad no puede remontar, decide el directorio del Banco Central excluirle los activos y pasivos. Técnicamente, hay un muy buen artículo de Gastón Mirkin, que es el que recomendamos, que creo que está en el campus, y si no está en el campus lo subimos, que está publicado en Revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, sobre exclusión de activos y pasivos. Técnicamente lo que corresponde, o cómo funciona el instituto, no es de exclusión de activos y pasivos, sino de exclusión de pasivos, porque recuerden ustedes que lo que había que tutelar eran los depósitos bancarios, y los depósitos bancarios son cuentas de pasivo en la contabilidad del banco. Por eso primero se excluyen los pasivos elegibles, y una vez que se excluyen esos pasivos elegibles, después se excluyen un montón de activos para cancelar o garantizar esos pasivos elegidos. ¿Está claro? Por eso, a pesar de que se denomine la situación exclusión de activos y pasivos, técnicamente, primero lo que se excluyen son los pasivos. ¿Por qué? Porque son los depósitos que hay que garantizar. Los pasivos del banco, entre tantos otros, son los depósitos, ¿sí? Los ahorristas, los que tienen cliente pirulín, esa cuenta cliente pirulín que está en el pasivo bancario, ese es el pasivo que se excluye. Una vez determinado, que también se hace por vía administrativa, el pasivo a excluir, y decimos, mire, esto se excluye, ahí después se van al activo del banco y empiezan a ver, ¿qué activos tiene el banco? Y tiene 4 inmuebles en Mar del Plata, tiene 5 camionetas, 5 filiales en el exterior, ¿se entiende? Entonces, excluyen los activos necesarios para garantizar esos depósitos. Y eso se hace por vía de un vehículo, y acá se van a asustar varios porque cuando hablamos de vehículo piensan que hablamos de securitización, y aparecen muchas caras de susto. En realidad el vehículo que se utiliza es la cesión de créditos
y a la postre un fideicomiso. ¿Sí? Se establece un fideicomiso financiero a los efectos de excluir los pasivos y activos de la entidad financiera en crisis. Y esto automáticamente nos provoca una diferenciación de masas. ¿Sí? Empiecen a acostumbrarse a hablar de masas, porque cuando vayan a quiebras, cuando hablamos de masa no hablamos de masa de harina, hablamos de masas como patrimonios partibles. ¿Sí? Acostúmbrense, porque cuando vayan a quiebras van a ver un instituto que se llama el de la extensión de la quiebra, y de acuerdo a cómo sea la extensión de la quiebra hay varias masas o hay una masa unificada de acuerdo. No, patrimonio de afectaciones es del fideicomiso, Alcira, ahora lo explicamos. ¿Sí? Las masas son los patrimonios que son susceptibles de agresión por parte de los acreedores. Justamente el fideicomiso no es una masa susceptible de agresión. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de afectación que se excluye del patrimonio y que no puede ser atacado por los acreedores, ni del fiduciante, ni del fiduciario, ni del fideicomisario. ¿Sí? O sea que justamente es un patrimonio de afectación. Por eso, de acuerdo al Código Civil y Comercial, lo único que puede haber contra ese patrimonio de afectación provocado o transmitido por vía fideicomiso, ¿qué es? Una acción de fraude. Una acción revocatoria o pauliana, no en los términos del Código Civil, en parte no, pero sí en los términos del artículo, antes era el artículo 15 de la Ley de Fideicomisos, ahora en virtud del Código Civil y Comercial, que también establece la misma regla. Eso es oponible a los acreedores en la medida que no sea fraudulento, como toda cosa que es fraudulenta. Por eso, más adelante, cuando vayan a concursar, vamos a hablar de las acciones de recomposición patrimonial, y en parte lo vamos a explicar en garantías, así que no nos vamos a adelantar mucho. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Entonces, una vez que yo tengo el acto administrativo de exclusión de pasivos y activos, lo que me provoca es una división de masas del propio patrimonio. Me parte el patrimonio en dos. ¿Por qué? Porque me los parte en exclusión de pasivos y activos elegidos para separar, y otra masa que es la residual. ¿Y qué pasa con esa masa residual? Esa masa residual, en realidad, va directamente a una liquidación administrativa o va directamente a una liquidación judicial, que justamente como los bancos no quiebran o no se concursan, justamente es la quiebra judicial, se le conoce como el nombre de liquidación judicial bancaria, y esos pasivos y activos residuales van a la justicia ordinaria a liquidarse, como si fuese un concurso y quiebra. Se designa un síndico, ¿sí? Se toma posesión de los bienes que sean residuales, se establece una verificación de los créditos, es decir, de los pasivos de la entidad residual, y ahí queda. Y si alcanza, alcanza, y si no, como dijo Salgado de Somoza en 1700 en el Labyrinthus Creditorum, el principio en materia concursal es el principio de la escasez. Entonces hay que administrar la escasez. Y por eso se cambia del principio de la prior in tempore potior iure al de la par condicio creditorum. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo hoy? Hicimos todo un viaje de ida y vuelta por comercial, sociedades y quiebras. ¿Está? Eso es lo que pasa con la liquidación de los activos y pasivos residuales en una entidad financiera en crisis que fue sometida a la exclusión de activos y pasivos. ¿Y qué pasa con los activos y pasivos elegidos? Esos, por vía de la cesión de créditos y por vía, o de deudas, y por vía del fideicomiso, se licitan esos pasivos y activos, esos pasivos van al fideicomiso y otra entidad financiera se encarga de administrarlos. Gran negocio, gran para los muchachos que tienen banco. ¿Sí? De esa manera se garantiza que los depósitos de los ahorristas que estaban en la entidad financiera liquidada, ahora sigan vivos y garantizados en un fideicomiso por otra entidad financiera. Ahora, el procedimiento parece bastante simple, no es complejo. El problema es cómo se va reglamentando cada paso. Y ahí es donde empiezan a aparecer los vericuetos y empiezan a aparecer los
los pequeños tips de la exclusión de activos y pasivos. ¿Y cuáles son esos tips de exclusión de activos y pasivos? El primer tip, como regla general, y se lo tienen que acordar como el nombre de ustedes mismos, es que no se aplica a esa exclusión de activos y pasivos, que en el fondo es una transferencia de intangibles, transferencia de crédito, transferencia de deudas de una empresa a otra. No se aplica la ley 11.867 de transferencia de fondo de comercio. Primera reglamentación. Ahora se van a dar cuenta por qué el Banco Central juega con su propia pelota, con sus propias reglas, y cuando no le gusta ir perdiendo, se va. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como cuando jugábamos a la pelota en el potrero, que invitábamos siempre al de la pelota y a ese lo tratábamos bien, al que tenía pelota lo tratábamos bien, le decíamos, ¿de qué querés jugar? Quédate. Le dábamos todas las posibilidades hasta que nos enojábamos y se nos enojaba y se nos iba. Entonces teníamos que volver a enamorarlo de nuevo, si no nos quedamos sin jugar. Bueno, acá el Banco Central se desenamora y se va. Y se va con un super privilegio diciendo, bueno, te saco el cese de la autoridad arreglada, o sea, de la actividad arreglada, y te mando una exclusión de activos y pasivos, y si no te gusta bien, y si no también, y yo tengo super privilegios sobre todos los activos que vos tengas. Básicamente la cuestión es así. Pero más allá de esto, primero no se aplica la ley de transferencia de fondo de comercio. Con lo cual, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la primera consecuencia inmediata por no aplicarse esa ley? Que no hay responsabilidad solidaria en el traspaso de los activos y pasivos, que es lo que genera el artículo 11 y 13 de la ley 11.867 por incumplimiento del requisito de optatividad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo me gusta fondo de comercio? ¿Cómo voy a preguntar fondo de comercio? ¿Sí? ¿Estamos? A Graciela Funes, que me pone cara así como diciendo, ¡ay, qué feo esto! ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, primera regla. Segunda regla. Ya sabremos la pregunta. Bueno, por eso preguntaremos otra. ¿Se da cuenta? Que esto es lógica pura. Segunda cuestión. Esa transmisión, que básicamente el instrumento por el cual se hacen es una escritura pública de cesión y constitución de un fideicomiso, ¿sí? No puede ser paralizada esa transmisión de bienes, tanto activos como pasivos, no puede ser paralizada por ninguna orden judicial. Es decir, ni por un proceso judicial ni por una medida cautelar dictada por un juez, cualquiera sea, ordinario, extraordinario, federal, nacional, provincial, cataldesco, cualquiera, al que ustedes quieran, no se puede. Los jueces no podemos frenar el traspaso de la exclusión de activos y pasivos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Qué es lo único que se puede hacer de acuerdo a la ley, ya que en Atielo rinde administrativo, y vieron que las pretensiones administrativas son 6 solamente, ¿no? De acuerdo al Código Contencioso Administrativo provincial, lo único que se puede hacer es atacar el acto administrativo del Banco Central por vía de una acción declarativa de inconstitucionalidad o por vía de una pretensión impugnatoria administrativa, ¿sí? O la contracara, que es la de reconocimiento de derechos. Acá no sería de reconocimiento de derechos porque una es la cara y la contracara de una misma manera. La pretensión impugnativa, en cierto modo, es una pretensión de reconocimiento de derechos. Pero bueno, no vamos a hablar de administrativo ahora. Pero más allá de esa cuestión, esa es la única manera de atacar, o por la nulidad del acto o por vía de una inconstitucionalidad o una pretensión impugnativa del acto administrativo. No ir a la justicia ordinaria y decir, no me traslade ese activo por cautélemelo. Ejemplo de eso hubo un caso en Mar del Plata, en el Banco Balcarce. Yo me acuerdo que en ese momento era auxiliar letrado de Cámara, cuando en el año, mire, yo soy viejo, así que tendría que ser 2000, previo agotamiento de la vía administrativa. Sí, en realidad ya no es en la vía administrativa común, ya directamente contra eso hay que ir a la justicia. Contencioso administrativo. No hay recurso de reconsideración ni jerárquico superior contra el central, porque el central ya es el jerárquico superior. Con lo cual,
Hubo un ejemplo de eso en el Banco Balcarce. En Juzgado 4, que tramitaba la liquidación del Banco Balcarce, dispone por una medida cautelar frenar el traspaso de ciertos activos y de ciertos pasivos. Y cuando llegó a la Cámara, los jueces dijeron, no, mire, usted no puede, por aplicación de la Ley de Entidad Financiera, frenar esto, por más loable que sea, porque además no incoaron la pretensión contencioso administrativa, con lo cual se tuvo que levantar la cautelar sí o sí, y no se puede frenar ni bloquear ese traspaso. Con lo cual ahí ya tenemos segunda característica, no me gusta hacer mucho así, segunda característica de... Sí, pero con una tengo la computadora, entonces, bueno, qué sé yo. Así. Segunda característica del proceso contencioso administrativo. Tercera característica, ahí sí, salimos enseguida del brete. Tercera característica del contencioso administrativo, de la exclusión de activos y pasivos. En realidad provoca un cambio en la legitimación del acreedor. Y esto se los explico porque puede ser que ustedes en el ejercicio profesional se encuentren con algún juicio ejecutivo en donde van a ver que le va a ir mutando la legitimación activa del acreedor. ¿Por qué? Porque así como se determinan los pasivos. ¿Cuál es el pasivo? Pasivo Yani, pasivo Glinka, pasiva Mora, Natielo. Ustedes son acreedores del banco, ¿está claro? Son un pasivo para el banco. Una vez que determinamos ese monto, bueno, ahora vamos a excluir los activos. Y excluimos, el banco también tiene créditos contra terceros, que son activos. Los créditos contra terceros son activos del banco, son deudas por cobrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas deudas por cobrar se reflejan en títulos de crédito, en contratos de mutuo, en prendas, en hipoteca, en lo que sea. Generalmente son pagarés. Muchas veces hay pagaré, más allá de la discusión del pagaré de consumo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se inicia la ejecución por los pagarés o la ejecución hipotecaria, si ese activo se excluyó, el banco originario dejó de estar legitimado y ahora es el fideicomiso. ¿Está claro? Ese cambio de legitimación, ojo, porque se van a comer unas costas por la falta, van a poner falta de legitimación activa y se van a comer unas costas tremendas, y las costas siempre tocan. Había un político argentino que decía que el órgano más sensible del hombre, ¿saben cuál es? El bolsillo. Entonces, ese es el órgano más sensible. Entonces, como es el más sensible, después la van a tener que pagar ustedes a las costas por la macana que se paguen, porque su cliente le va a decir, pero ¿cómo? No me dijiste que íbamos a ganar, por eso tampoco nunca prometan. Nunca prometan resultados, porque la actividad de ustedes no es de prometer resultados, ¿sí? Siempre recuerden, la actividad de ustedes es de medio, en algún momento agravada por algún resultado, pero es de medios, ¿sí? Entonces, 703 y 704 del Código Civil Comercial. Creo que el 703 inciso A y B. Por ahí anda, y si no el 774 A y B. Si es así, donde nosotros traemos, la legitimación traspasa automáticamente, lo dice la ley, por la publicación en el boletín oficial del acto administrativo de exclusión de activos y pasivos y por la escritura, que también se va a dar a conocer, de cesión al fideicomiso de la exclusión de los activos y los pasivos, que se hace por vía de anexos. Ustedes no tuvieron la posibilidad de verlo, pero cuando los vean, son habitaciones llenas de legajos, ¿sí? Los legajos parecen nenes de 8 años, 9 años, vieron que miden 1,20, 1,30, son legajos así llenos de hoja, bueno, ahora está todo digitalizado, donde son todos pasivos. Es lo más feo que hay en el mundo ver contabilidad bancaria, pero bueno, a lo que le gusta está fantástico, pero es difícil, no es fácil. Cuando eso pasa, automáticamente ahí la ley sostiene que la legitimación cambió en el fiduciario. Pero, ¿qué pasa con el pasivo no excluido y el activo no excluido? Como eso queda residual, muchos de esos que no son cobrados por el fideicomiso de administración o el fideicomiso se trasladan a otra empresa que pagó cierto depósito que se conoce con el nombre de CEDESA.
Seguro de Depósito Sociedad Anónima, que es la que se encontraría legitimada para cobrar esos créditos. Entonces, ojo, porque también me altera a mí la legitimación, la exclusión de activos y pasivos. Y no hay que probarla, simplemente alcanzó con la publicación en el boletín oficial porque es un acto del Estado. ¿Sí? Es un acto de un ente autárquico del Estado en donde dispuso la exclusión del activo y pasivo. ¿Hasta acá vamos? Después viene una cuestión numeraria, que es muy simple. Yo sé que los abogados somos medio burrones para los números, pero salvo los que son privilegiados y los manejan como Natielo, Yani y otros más, pero cuando se excluyen los activos, ojo que el valor del activo por el que se excluye no se excluye por el valor total ni el contabilizado. ¿Por qué? Porque hay que ver si el activo tiene algún gravamen. Ejemplo, yo separo y traslado 10 pasivos que equivalen a 1.000 pesos cada pasivo. Quiere decir que excluí pasivos por 10.000 pesos. Ahora, elijo dentro de los bienes que voy a excluir como activos y digo, voy a excluir este inmueble que vale 20.000 pesos. Ahora, resulta ser que ese inmueble tiene una hipoteca. Si ese inmueble tiene constituida una hipoteca por 10.000 pesos, el valor del activo excluido no va a ser de 20.000, va a ser de 10.000, ¿se entiende? Es una cuestión simple, es descontar el monto del gravamen. En las prendas pasa lo mismo, en los títulos pasa lo mismo. Es decir, el valor del activo excluido no es por el total, sino es por el residual descontado los gravámenes. Con lo cual, esto es una cuestión obviamente que se hace por vía a través de un síndico, ¿no? Y por vía de un acta y de unos anexos. Es una cuestión simple, pero ya está. No es el monto total. ¿Hasta acá vamos? Entonces, para ir recapitulando, no es complejo el sistema de exclusión de activos y pasivos, simplemente lo que hay que saber es que primero hay que determinar los pasivos y después la cantidad de activos necesarios para cubrir esos pasivos. Esos, por vía de un vehículo de transmisión, que generalmente es la cesión de créditos, deudas, van a un fideicomiso en donde viene otra entidad administrativa, otra entidad financiera que se encarga de administrarlos. Ese es el procedimiento de exclusión de activos y pasivos. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá vamos. Siendo las 21:33, eso es lo que tienen que saber de exclusión de activos y pasivos. Básicamente, nosotros decimos, ojo, las entidades financieras en principio no quiebran, salvo que por vía de la ley de entidades financieras se les peticione la quiebra. Obviamente el Banco Central puede pedir la quiebra de una entidad financiera, pero por el régimen de la ley de entidades financieras y supletoriamente se aplica el régimen de la ley concursal. Esto también tienen que saberlo, porque si no me equivoco creo que son los artículos 50 a 52 de la ley 21.526, en donde se aplican supletoriamente las reglas de la 24.522 en materia de distribución y en materia de cómo se practica la liquidación, pero no total en materia de privilegios. ¿Por qué? Porque la ley de entidades financieras tiene un régimen de privilegios particular que incluso la ley concursal respeta. Cuando ustedes van al 241, inciso 6, 5 o 6, no me acuerdo muy bien en estos momentos, de la ley 24.522, la ley establece que en determinados supuestos, por ejemplo, verbigracia, la ley 21.526, se aplica el régimen de preferencias y privilegios que establece la propia ley de entidades financieras. Por eso, privilegios. Por eso, ojo que privilegio no significa lo mismo que preferencias. Porque las preferencias son sistemáticas o asistemáticas y los privilegios son legales. Y las preferencias son posteriores generalmente a la declaración de favorencia y los privilegios generalmente son anteriores, salvo los que se establecen para establecerse o se regulan para establecerse encima de aquellos acreedores que son privilegiados. Pero esto no lo vamos a ver ahora, primero porque ya lo deben haber visto en obligaciones, cuyo régimen de privilegios es el mismo que el de la ley concursal, primer punto, y porque
Privilegios es complejo y en realidad lo van a ver bien cuando vayan a concursar. Pero es un tema muy lindo, privilegios. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque justamente en estos capítulos es donde yo les digo que rige el superprivilegio del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque por encima incluso de los acreedores laborales de los bancos aparece el superprivilegio del Banco Central por los famosos redescuentos bancarios o los adelantos en cuenta que establece el central, que los realiza justamente por vía de redescuento. ¿Qué significa? Que le adelanta al central la plata a los bancos de los títulos que el banco descontó a los clientes. Entonces, si ustedes se fijan lo que es el redescuento, en realidad es hacer un segundo descuento a otra escala, es decir, un descuento efectuado por el central con relación a los bancos minoristas, porque el Banco Central no puede tener atención al público. El Banco Central no es banco minorista. El Banco Central es banco de bancos. No tiene atención al público, no se puede ir a depositar algo al central. Para eso existen los bancos minoristas, que son los que tienen sus bocas de atención común. ¿Estamos? Dicho esto, quiero aclarar dos cosas para ir cerrando, así no los apabullo, ni tampoco les hago pesar a ustedes la carga de que Bedelía no nos habilitó o no me habilitaba la clase. Yo creo que en connivencia continuista, como diría algún político, en un contubernio continuista, para que ustedes traten de ver menos, y es razonable, ¿sí? Pues ya a esta altura calculo que deben estar todos, lo voy a decir en latín, repodridos de estudiar comercial, y me imagino que es lógico, y es hasta saturable. Vieron que todo cuando se vuelve monotemático es horrible, así que tranquilos, no pasa nada. Si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Varias cosas para aclarar. Comercial, administrativo, procesal, reales. Si te querés matar, Matielo, si vos cursás todo eso, y con que apruebe 2, estás bien. Si aprobás 2 de todo eso, estás bien. Reales y comercial no se pueden hacer juntas. Por más que la posesión sea un hecho, y la discusión sea Vinigieri, y todo eso que se debe seguir dando, no. No se puede. Bueno, aclarar. Primero, estudiar bien el procedimiento de exclusión de activos y pasivos, que no es complejo. Segundo, estudiemos las operaciones, dentro de las operaciones activas, no solamente cuenta corriente, sino estudiemos aquellas operaciones que se pueden volcar en la cuenta corriente. Y como la cuenta corriente o el conto corriente es un contrato complejo, en realidad en sí mismo, si ustedes se lo ponen a analizar, la cuenta corriente bancaria no es per se, sino nada más ni nada menos que una cuenta común llevada con un profesional. Pero la cuenta corriente en sí misma no es la que genera los débitos y los créditos, sino que son otras operaciones que se vuelcan en la cuenta corriente. Ejemplo, la cuenta corriente nace como consecuencia de un depósito si no está con autorización para girar en descubierto. Quiere decir que es una típica operación pasiva. Pero cuando a mí me dan un préstamo y me lo acreditan en cuenta corriente, el contrato se materializa por vía de la cuenta corriente, pero en realidad lo que hubo es una operación de crédito activa que no fue de cuenta corriente, fue de préstamo, por vía de un mutuo, o por vía de un descuento bancario, o por vía de un anticipo bancario, o por vía de un adelanto bancario. ¿Se dan cuenta? Todas esas son instituciones o son con pequeños contratos de crédito que básicamente responden a un solo criterio, que es el de la apertura de crédito. Después vemos cómo la autorizamos. ¿Y qué significa que haya una apertura de crédito? Que en realidad se vuelca a la cuenta corriente la posibilidad de que el cuentacorrentista que no tiene los fondos los posea. Me materializaron una operación activa por vía o me la canalizaron por vía de la cuenta corriente. Pero en realidad son típicas figuras que son aisladitas, son pequeñas, son chiquitas. ¿Y por qué? Y porque no son iguales. No es lo mismo el préstamo bancario que una apertura de crédito, que un anticipo bancario, que un descuento bancario, que un adelanto bancario o un acuerdo para girar en descubierto. Son todos distintos. Obviamente cada uno con sus características,
Pero más allá de esa cuestión, sepa que son todas operaciones activas. Primer punto para aclarar. Están todas en el Código Civil y Comercial, o algunas. ¿Sí? No vamos a hablar del pase bancario, porque es complejo, vamos a dejarlo para mercado de capitales, cuando veamos report, que es lo mismo que el pase. Lo vemos cuando veamos, y vamos a ver pase bursátil directamente, que es más complejo y más lindo que el pase bancario. ¿Hasta acá vamos? Segunda cuestión, hay otras leyes que regulan contratos de créditos bancarios. Por ejemplo, la ley de tarjeta de crédito. ¿Está? La ley de tarjeta de crédito 25.065 regula, del año 98, regula el contrato de tarjeta de crédito como contrato conexo. Y como es contrato conexo porque es un sistema de contratos o red de contratos, lo dice el artículo 1 de la ley, se aplican los artículos 1073 a 1075 del Código Civil y Comercial, que también establece un efecto expansivo de la legitimación, que ya lo deben haber visto en contratos, pero que lo podemos llegar a preguntar en comercial. ¿Está claro? ¿Por qué expansivo? Porque los efectos justamente del contrato conexo, contrato bancario o tarjeta de crédito, provoca, al no existir la acción directa, provoca una posibilidad de la extensión de la legitimación a un sujeto que no formó parte de un negocio jurídico para que sea oponible u oponga los defectos de otra relación jurídica. Eso es lo que dice el 1075. Una vez probada la conexidad contractual, obviamente, ¿no? La clase que viene, léanlo, lean tarjeta de crédito, lean 1073 a 1075 del Código Civil y Comercial, y en el caso de que no lo entiendan, la clase que viene lo explicamos. ¿Estamos? Para concluir, así ya sobre el filo de las 21:45, decimos, con esto termino y lo profundizamos la clase que viene, no es lo mismo hablar de solidaridad en materia mercantil común que de obligaciones concurrentes y que hablar de solidaridad cambiaria, a pesar de que todas sean comerciales. ¿Está claro? Son todas solidaridades comerciales, desde el vínculo obligacional, pero no todas tienen el mismo alcance. Y como dijo Jack, el destripador, vamos por parte y empecemos por el principio. ¿Estamos? Primera parte. Supongamos que todos sepamos lo que son las obligaciones solidarias. Y en realidad lo que decimos es, las obligaciones son mancomunadas cuando hay varios sujetos. Pueden ser simplemente mancomunadas o solidarias, pero también pueden ser concurrentes. Y la diferencia justamente es la causa de la solidaridad. En la solidaridad, hay una sola causa fuente, y en la concurrencia hay varias causas fuentes. A pesar de que hoy en día se diga que son todas in solidum. Ejemplo, si yo, por ejemplo, soy deudor, ustedes son todos acreedores de Cataldo, me voy a poner en un rol que me gusta, deber. ¿Sí? En este país hay muchas personas, en este país hay que ser deudor. ¿Sí? Me lo dijo mi abuelo, me lo dijo mi padre, y yo como soy muy familiero les hago caso. Entonces, les debo a ustedes el monto de una hipoteca, y ustedes todos son acreedores míos, los 30 son acreedores míos. Ese mutuo garantizado con hipoteca, garantía real de hipoteca, ¿tá? Para los que están viendo reales, garantía real de hipoteca, que todavía no llegaron evidentemente a eso, pero ¿qué pasa? Hay un vínculo donde hay un solo deudor y hay 30 acreedores. ¿Hay solidaridad? Sí, hay solidaridad activa. Quiere decir que yo, con que le pague a uno de ustedes, cancelo la solidaridad y automáticamente en la solidaridad común, una vez que el deudor paga, se extingue la solidaridad y la obligación tornó de solidaria a simplemente mancomunada. Por eso después lo que hay que hacer es dividir la causa de la obligación, o dividir en tantas partes como acreedores haya,
En realidad viene lo que se llama la segmentación de la deuda conforme a cómo haya sido constituida, a los porcentajes de aporte de, la deuda, de los créditos, y si no se puede establecer por la cantidad de acreedores que hay. O como se denominaba en el Código de Vélez, por porción viril. Por cabeza, por cada una de las personas que intervino, así se divide la deuda. Se convierte en eso. ¿Está? Hasta ahí normal. Ese es el ejemplo de la solidaridad común. Si yo voy, por ejemplo, por la calle y tengo un accidente y me choca un colectivo y alguno de los colectiveros, supongamos que el colectivo colisione con un auto, ¿ahí qué hubo? Ahí hubo un accidente. Un accidente es una responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Hay un cuasidelito. Cuando yo hago el juicio contra la empresa de transporte y cito en garantía en los términos del 118 de la ley 17418 de seguros, que lo vamos a ver después del parcial, miren la fe que le tengo. Segunda vez que se los digo, les tengo fe. Miren cómo les tengo fe, que ya es la segunda vez que se los digo. Yo los llamo al proceso y el juez los condena. ¿Sí? Supongamos que venga a la Cámara y me toca a mí sacar la sentencia y yo los condeno. Cuando los condeno en forma concurrente, al que provocó el accidente no lo condeno de la misma manera que a la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque las obligaciones son concurrentes. Al causante del accidente lo voy a condenar por la responsabilidad objetiva y a la aseguradora lo voy a condenar por una responsabilidad contractual en virtud del derecho de seguro. ¿Se dan cuenta? Por eso son concurrentes. ¿Se dan cuenta que hay dos causas fuentes de la obligación? Una responde por la responsabilidad objetiva, factor de atribución, y otra responde por el contrato de seguro. ¿Hasta acá vamos? Pero una vez que paga uno se extingue también la concurrencial. Y hay derecho a repetir, obviamente. Siempre las acciones de reembolso o las acciones de repetición son en virtud de lo que se haya pagado, porque la obligación mutó, se transformó de solidaria a simplemente mancomunada. Y ahí ya no se puede reclamar el todo. Ahí ya no se puede reclamar el todo. Hay una sola excepción nomás, que después se las voy a explicar cuando veamos fianza, que ya deben saber de contratos, cuando vemos el ejemplo del 1591 como fiador lisillano pagador. Gran pregunta de derecho comercial, para que vaya anotando, Natielo, todas las preguntas y después se traspasa y dice, dijo que iba a preguntar esto y después aparecen otras preguntas, como por arte de magia. En la solidaridad cambiaria eso no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso? Porque como dijimos hoy, en este pequeño repaso de que el endoso cambiario era vinculante, legitimante y traslativo, cada uno quedaba personalmente obligado por cada giro que ponía y era solidariamente responsable por la deuda que estaba suscripta en el título de crédito. Si eso pasa, y supongamos que hay una cadena de endosos ininterrumpida y hay 10 endosantes, los 10 endosantes son obligados cambiarios, solidariamente cambiarios. Y supongamos que se nos antoja ir al número 8, al endosante número 8. ¿Estamos? Entonces yo demando al endosante número 8. Si el endosante número 8 me paga, al endosante número 8 no se le extinguió la solidaridad cambiaria y él puede reclamar el todo contra toda la cadena de endosos anteriores o contra el deudor originario. ¿Cuándo se rompe esa solidaridad cambiaria, que es la diferencia con la mercantil común? Cuando paga el deudor principal. Cuando paga el deudor principal, sea en virtud de las acciones de reembolso, sea en virtud de las acciones ante tempus o a tempus cambiarias, o de las extracambiarias causal o de enriquecimiento, ahí se extinguió la deuda. Y ahí se extinguió la solidaridad. ¿Se dan cuenta? ¿En virtud de qué? De que hay autonomía cambiaria en los giros de cada uno de esas circulaciones del título. Entonces, perdón, una pregunta. Entonces, sí, en la solidaridad cambiaria no muta a mancomunada. La solidaridad, la conclusión sería esta: la solidaridad cambiaria no se extingue hasta tanto no pague el deudor principal. Obviamente que hay que ver cuál es el título cambiario para ver cuándo paga el deudor principal. ¿Se va entendiendo?
Después vendrá el régimen de coparticipación de la deuda, como en el Código Civil y Comercial común. Una vez que paga, ¡puc!, acciones de reembolso por la porción que le corresponda. ¿Por qué? Porque en realidad ahí lo que operó es una subrogación legal del crédito. Una subrogación legal o una subrogación convencional del crédito como contraposición a la subrogación real. Pero eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Disculpen la extensión horaria, disculpen la vehemencia, la velocidad. Si algo no se entendió, por favor les pido, la clase que viene, antes de que repasemos, prometo no agregar más temas. Creo que es el 30 al parcial. El 30, bueno. Prometo no agregar más temas y si les parece, el martes que viene, y si les parece para que ya queden desde el martes hasta el viernes, el miércoles no tenemos parcial, lo hablamos con los doctores Díez y Soria si terminaron. Así ya a partir del martes, el clase de repaso y ya se quedan estudiando hasta el parcial. Si les parece, si lo quieren. Si les parece, me lo comunican, lo hacemos así. Y si también quieren, repasamos todo lo que vimos y todo lo que vieron con los otros profesores el martes. Si quieren. Si no, vamos al estudio directamente a matar o morir. ¿Sí? Morir en el puesto, morir en la estancia, es lo mismo, decimos en el campo. En el conurbano son distintos y dice morir de un tiro o dos es lo mismo, entonces nos vemos el 30. Si les parece bien, hasta el martes que viene. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches, doctor. Que tengan buenas Chao, noches. gracias. Hasta luego. Chao, gracias igualmente. Gracias, profesor. Por favor, a ustedes.